que encontramos de la entrada triunfal los encontramos en los 4 evangelios y vamos a estar viéndolo a la luz de la escritura con versículos paralelos. Aquí encontramos, lo primero que encontramos en la entrada triunfal no es un evento emocional improvisado, sino el cumplimiento exacto y del decreto eterno de Dios. Si se dan cuenta, Jesús ya sabía lo que iban a encontrar, un pollino, que es lo que es un burrito, un asno, donde nadie lo había montado, y Jesús ya sabía que lo iban a encontrar, y hasta las palabras que tendrían que decirle a las personas con las que se iban a encontrar para que no hubiera ningún impedimento. Cristo entra como rey, pero no como se esperaba en su contexto. ¿Qué esperaba la gente de ver de Cristo cuando lo vieron, cuando gritaban Hosana, bendito el que viene de nuestro nombre, de nuestro padre David? A Jesús lo veían como un libertador político, como un rey que venía a libertar, y esa era la visión del pueblo judío, o el pueblo de Israel, que veían a Jesucristo como un libertador. Y cuando ellos vieron que no cumplía con esas expectativas del pueblo judío, que no venía a liberarlo de forma literal o política de la opresión de Roma que los estaba oprimiendo, ellos rechazan a Cristo, y vemos a la siguiente semana que ahora le están gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque para el punto de vista de ellos, o lo que ellos esperaban en este contexto del tiempo de Israel, que era oprimido por Roma, pues como Cristo no venía a liberar al pueblo de Israel, Cristo venía a liberarlos de su pecado, a cumplir con la obra redentora, mas no de una forma política o en poder para liberar al pueblo de Israel, que era lo que se esperaba en estos tiempos. Entonces, cuando vieron que no cumple Cristo con esa perspectiva que ellos tenían del Mesías, pues obviamente a la semana entrante están acusándolo: crucifíquenle, crucifíquenle, cuando fue condenado a la cruz del Calvario. Pero Dios, en su soberanía, Dios en su omnisciencia y omnipresencia, todo lo tenía planeado, todo lo tenía decretado, y nada de lo que ocurrió se salió de las manos de Dios, porque Dios todo lo tenía decretado que así tendría que ser, y esa era la forma que Cristo iba a pagar por nuestros pecados en la cruz, y esa era la forma que Cristo iba a liberarnos, obviamente, pero no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el que creyera en Él, para que el que crea en Él tenga vida eterna y sea perdonado de sus pecados, cosa que en este tiempo, en este contexto, los judíos que lo rechazaron no entendieron el mensaje del cual se les había prometido que vendría el Mesías, y rechazaron a Jesucristo, endureciendo su corazón y condenándolo a la crucifixión del Calvario, que era algo que también se tenía que cumplir en las Escrituras, para que nosotros también tuviéramos esa redención. Cristo entra como rey, pero no como se esperaba en el contexto en el tiempo de los judíos. Y aquí vamos a ver algo bien importante, aquí en estos mismos versículos que leímos, Marcos 11, 2 y 11, podemos encontrar algo muy interesante. Podemos leer hasta el versículo 6, del 2 al 6, y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes, y al entrar en ella van a encontrar atado un burrito. Jesús ya diciéndolo a los discípulos que fueran a esa aldea y que iban a encontrar a un burrito atado. Jesús, ¿cómo sabía Cristo que ese burrito se iba a encontrar? Porque aquí podemos ver algo bien importante, que es lo que se conoce como un atributo únicamente y exclusivo de Dios. Y ese atributo es la omnisciencia. La omnisciencia. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Aquí podemos ver que Jesús
tenía este atributo que es de Dios solamente, y es por eso que nosotros reconocemos a Jesús como Dios. Dice, vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito. Jesús ya sabía que ese burrito se iba a encontrar en esa aldea y hasta les dijo, y si alguien les pregunta, dice, ¿por qué hacen esto? Respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Entonces Cristo ya sabía desde antemano lo que iba a pasar. Cristo ya sabía también que Él tenía que padecer por nuestros pecados. Cristo ya sabía también que Él iba a ir a la cruz del Calvario. Esto no era que simplemente los judíos lo condenaron o simplemente porque los romanos lo crucificaron. Cristo sabía que esto tenía que ser así para que nosotros pudiéramos tener la obra redentora y la redención para poder tener vida eterna con Él. Entonces, como Cristo es demostrando su omnisciencia, ahora la omnisciencia es un atributo solo exclusivo de Dios, que significa que Él lo sabe todo, pasado, presente y futuro, incluso los pensamientos más íntimos de cada persona. Solamente imaginen a una persona que simplemente al verte puede ver y conocer hasta tus pensamientos que íntimamente tú tienes, que no los dejas ver. Qué cosa tan más grande del poder de Jesucristo. Y esto muestra que Cristo tenía la omnipresencia. Y es por eso que creemos que Él tenía esa naturaleza divina y esa naturaleza humana, que fue cuando nació de la Virgen María. Cuando Cristo nace de María, nace como un ser humano, pero es Dios mismo encarnado en este ser humano. Es el verbo hecho carne, eso lo podemos ver en Juan 1 claramente. Cristo es nuestro gran Dios. Cualquiera que lea Juan 1 del 1 al 3 puede encontrar que tanto Jesucristo es Dios, tanto como Jesucristo es creador. Y en el versículo 14 puede encontrar que ese verbo o ese logo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la grandeza del Hijo de Dios que caminó con nosotros. Proverbios 21, versículo 1. Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Vemos el poder de Dios, como el Señor lo que quiere a los reyes. Dice, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Cristo muestra dominio total sobre circunstancias y personas. Esto es lo que vemos, como Cristo en su humanidad reflejaba esa divinidad también, y cómo Él sabía de antemano lo que iba a pasar y cómo conocía los pensamientos de las personas. Entonces eso muestra el poder de omnisciencia, un atributo exclusivo solamente de Dios. Nada ocurre fuera del control soberano de Dios. Todo esto Dios lo tenía ya predestinado, que tenía que ocurrir, tanto como la entrega de Judas, tanto como la entrega de los judíos, la entrega de Jesucristo a los romanos para que lo crucificaran. Todo estuvo en control soberano de Dios. Nada fue algo que de repente pasó por casualidad. Nada ocurre fuera del control soberano de Dios. ¿Esto qué refleja? Esto refleja la doctrina reformada, la providencia absoluta. La providencia absoluta, esto es lo que refleja. Ahora vamos a ver, Cristo cumple perfectamente la profecía mesiánica. Esto estaba para que se cumpliera. Mateo 21, 4 y 5.
Mateo 21, 4 y 5, que vamos a estar viendo versículos paralelos a lo que se conoce como el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, cuando Jesús entra a esta ciudad de Jerusalén. Dice Mateo 21, 4 y 5, va a ser el mismo tema toda la prédica. Dice Mateo 21, 4 y 5, dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino. Pollino es lo que es un burrito, un burro, como lo conocemos en México y en algunos otros países. Asno, pollino o igual a burrito. Hijo de animal de carga, así como lo menciona la escritura. Ahora vemos claramente que esta profecía, cuando dice que decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti mismo, a ti manso y sentado sobre una asna. Esta profecía, ¿dónde la vemos? ¿Dónde fue la profecía? En Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Esta es una profecía dada desde el tiempo de los profetas al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuándo se cumple? Cuando Cristo entra en esta entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Miren lo que dice Zacarías 9, 9. Capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, de voces de júbilo. Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Es lo mismo que se pasó en esta entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén una semana antes del día de resurrección. Miren qué hermoso. Encontramos esta profecía miles de años antes de Cristo, o no sé cuántos años exactamente antes de Zacarías, y cumpliéndose con Cristo cuando entra a la ciudad de Jerusalén. Cientos de años antes de Cristo. Y cumpliéndose aquí en esta profecía que habla la escritura sobre Mateo 21, 4, 5. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Esto es una profecía cumplida en esta entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Cristo es el cumplimiento del pacto de la gracia. Dios ejecuta su plan con precisión perfecta. Todo esto fue un plan de Dios, aunque nos suene impresionante cómo Cristo fue azotado, cómo Cristo fue maltratado, cómo Cristo llevó este sacrificio. El propósito era morir en la cruz por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener esa libertad, ese perdón de pecados. Dios ejecuta su plan con precisión perfecta. La fidelidad del pacto nos muestra la inerrancia bíblica. Esto demuestra esta doctrina que tenemos nosotros como la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué? Porque todo coincide, todo se cumple exactamente al pie de la letra y no hay contradicción en la palabra de Dios. Hay malas interpretaciones y en las traducciones también existen algunos errores en los copistas, traducciones que se hicieron, pero en la palabra de Dios originalmente es toda perfecta e inerrante. La multitud reconoce a Cristo, pero superficialmente. Recuerden que dije cómo al principio le tienden estas palmas, por eso es que se conoce como el Domingo de Palmas dentro de la tradición cristiana, y también conocemos como el Domingo de Ramos. Cuando reconocen a Cristo le están diciendo Hosana, el que viene en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Padre David.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que le gritan y le dan este reconocimiento? Y a la semana entrante están gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque no vino a liberar como ellos pensaron que lo haría. Liberar, no entendieron el mensaje de redención, no entendieron el mensaje de la gracia de Dios, y cuando Cristo vino a morir en la cruz, lo que estaba haciendo era pagando por los pecados, mas Él no vino a libertar de manera política ni de manera gubernamental, sino simplemente pagar por nuestros pecados. Ese era el plan redentor que se tenía que cumplir. Ahora, todo esto sí se va a cumplir un día. Cuando nosotros decimos, Cristo vino para pagar por el pecado, fue su primera venida. En su segunda venida, Cristo viene, ahora sí, a libertar a Sión de sus pecados. Eso lo podemos ver en Romanos 11. Claramente dice que Él va a apartar a la impiedad de Jacob y va a quitar de sus pecados en medio y los va a libertar. Y eso lo vamos a ver próximamente. Mateo 21, 8 y 9. Mateo 21, 8 y 9 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y a la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora vayan a Juan 12, 13. Estamos viendo versículos paralelos que nos hablan de los mismos acontecimientos, pero simplemente con diferentes autores de la Biblia. Por eso es que la Biblia es inerrante. ¿Por qué? Porque toda coincide, lo que escribió Juan, lo que escribió Mateo, lo que escribió Marcos, todos coinciden en este mismo tema sobre la entrada triunfal de Cristo. Ahora, en algunos evangelios son más detallosos, más explican con más exactitud lo que ocurrió. Y ahorita lo vamos a estar viendo. Dice, tomaron ramas, en Juan 12, 13, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. ¿Ven la diferencia? Como en Juan dice que tomaron ramas de palmeras, en otras versiones dice un poco distinto, simplemente que unos complementan la información más exacta con otros evangelios. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirles y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor y el Rey de Israel. Reconocen títulos correctos, pero con un entendimiento equivocado. Reconocieron títulos correctos, pero con un entendimiento equivocado. Esperaban liberación política, no redención del pecado. Originalmente Hosana era una súplica por liberación física o política. En el contexto también apunta a la salvación espiritual que Jesús traía o trae al pueblo que creyera en él. La palabra Hosana igual, sálvanos, es lo que significa. La palabra Hosana es igual o significa sálvanos, más bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto refleja la doctrina reformada, conocida como la depravación total o la caída del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué lo refleja? Porque vemos que el pueblo de Israel se perdió de una gran bendición. Ahora, no todos, no podemos decir que todos, porque una gran parte fue endurecida y otra parte reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, y es así como nació la iglesia primitiva desde la ciudad de Jerusalén. Aquí es donde nace la primer comunidad cristiana, donde nacen los primeros cristianos y es donde nace la primera iglesia, desde Jerusalén, y desde ahí donde se expande el evangelio para fuera de Israel, y es donde nosotros entramos ahora en el retrato, en el contexto de que el evangelio ha llegado hasta nosotros,
Y no solamente es para un solo pueblo, no solamente la bendición fue para el pueblo de Israel, también fue para el pueblo gentil. Ahora, todos los que somos gentiles son los que no somos del pueblo de Israel, pero la bendición fue llegada a Israel y es de ahí donde se expande para todos los pueblos y lenguas, y es así como llega el Evangelio a nosotros. Ahora, recuerden, esta gran parte de Israel o este gran número que rechazó a Cristo, se endureció ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ser alcanzados también por Cristo. Y eso lo dice la palabra de Dios. Lo dice claramente. Si los vayan a Romanos 11, 25 y 28. Romanos 11, 25 y 28. Dice, hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Partes de Israel se ha endurecido. Aquí Pablo dice que gran parte se ha endurecido. Y esto será así hasta que no se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Es un versículo muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día hay personas que rechazan en general al pueblo judío. Y sí, porque rechazaron al Mesías, se puede decir que están en contra del Evangelio. Pero miren lo que dice aquí. Dice, esto será así hasta que no se haya incorporado la total de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, por causa de nosotros, ellos son enemigos por causa del Evangelio. Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. O sea que tienen la bendición de Dios, aunque muchos rechacen esto, ellos aún tienen la bendición que van a ser liberados de sus pecados cuando termine el número de los no judíos. Entonces Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Dios tiene una promesa para ellos. Ahora recuerden, los israelitas no todos han rechazado a Cristo. Esto es un gran número. Hoy día en Israel, o digamos en el estado de Israel, que es allá en Tierra Santa, existen cristianos ortodoxos, existen evangélicos, un 10%, y un 30% de cristianos ortodoxos también. Entonces, hay gran número que el evangelio se está predicando en la tierra de Israel. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Dice, el hombre no puede ver sin la ayuda de Dios mismo. O sea, todo esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque refleja que el hombre está caído y simplemente no puede entender las cosas de Dios. Y entonces es por eso que el pueblo de Israel se cegó y se endureció al rechazar a Jesucristo, porque ellos querían mirar a un libertador. Y es por eso que en su condición caída ellos no pudieron ver que Cristo era ese Mesías que venía a pagar por sus pecados. Ahora, todo esto se va a cumplir cuando venga ese número que todos los que no son judíos se entren al retrato. Dios ya sabe quién va a ser ese último que va a recibir a Cristo, que no es de Israel, que no es de la nación de Israel, o no es de la tribu de Israel. Dios después va a tratar con ellos y todo esto se va a cumplir. Dios los va a libertar en la segunda venida de Cristo. Entonces es así como va a haber shalom, como lo que ellos esperan. Shalom lo que quiere decir es paz en hebreo. Ahora ellos, es una de las razones que han rechazado a Jesús, porque dicen que Él no trajo shalom, sino que trajo la espada. Muchos dicen, y es por eso que señalan estos tipos de acontecimientos, de que lo que ha traído es la espada,
y no ha traído shalom. Pero ha traído shalom ¿para quién? Para los que lo reciben, para los que creen en su nombre. Ha traído la paz con Dios, la redención. Ahora tenemos esa paz donde nosotros somos reconciliados con Dios. El que rechaza a Cristo aún sigue en sus delitos y pecados. Pero cuando Dios va a traer la paz mundial o la paz cuando venga Cristo por su segunda venida. Cuando Cristo ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, entonces vamos a vivir en un reino milenial donde va a haber paz y gozo, donde Dios va a enjuagar toda lágrima de todos los sufrimientos de su pueblo. Cristo entra como rey humilde, no como conquistador terrenal. Cristo entra como rey humilde, no como conquistador terrenal. Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Juan 8:18-36. Respondió Jesús. Juan 18:36. Juan respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Estas fueron las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque su reino era un reino espiritual. Su reino es espiritual y no político. Su poder se manifiesta en humildad. Esto refleja la naturaleza espiritual del reino. La entrada triunfal apunta a la cruz, no a un trono terrenal. Ahora vamos a leer Lucas 19, 41 y 42. Vean qué interesante cómo Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, la mira desde lejos y dice la palabra de Dios que él lloró. Y vean lo que dice aquí cuando, vamos a leer Lucas 19, 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos. Vean lo que dice aquí. Ahora está encubierto de tus ojos. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán. Y te destruirán por completo a ti, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta en el momento en que tu Dios vino a visitarte. Vean las palabras tan preciosas de Cristo. Cristo, antes de entrar a esta ciudad de Jerusalén, aquí vemos algo que no todos los evangelios dicen, pero sí nos complementa lo que Cristo vio y lo que sintió. Se compadeció del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él sabía que lo iban a rechazar, a la semana entrante lo iban a condenar. Esa entrada triunfal apuntaba a la cruz del Calvario, apuntaba a un sacrificio donde él iba a pagar por nosotros y a sufrir por nosotros. Y es por eso que Cristo al verla llora. ¿Y sabe qué es lo que está profetizando aquí? La destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Esto se cumple al pie de la letra cuando el general Tito sitea a Jerusalén y destruye el segundo templo y todo fue quemado. Jesús profetiza la destrucción del templo en el año 70, todo lo que le vendría al pueblo judío. ¿Todo por qué? Porque no reconocieron
a su Dios cuando los visitó, porque no reconocieron a su Mesías cuando Él vino a ellos. Ellos esperaban un libertador político, un libertador que supuestamente tendría que libertar a Israel. Y ese era lo que se esperaba en este tiempo antes de la destrucción del templo. Y por ver rechazado a su Mesías cuando llegó a ellos, aconteció todas estas revueltas judías en la historia de Israel. Hubo más de 3 revueltas que terminaron con el templo y terminaron provocando una gran diáspora que hasta la tierra de Judá fue cambiada por el nombre Palestina. Y aquí es donde vemos cómo es cambiado el nombre de la tierra de Judea por Palestina. En las revueltas judías han habido 3. Han habido 3 revueltas palestinas de la tierra de Judá. La primera guerra judía en el año 66 al año 73, también llamada como la revuelta judía. Roma destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. Fuentes, podemos verlas en los libros escritos de Flavio Josefo, un historiador que describe estas revueltas judías. Ahora, este fue en el año 66 al año 73. Esto es lo que profetiza Jesús cuando iba a ser destruida. También llamada como la revuelta judía. Ahora, esta es la primera guerra judía donde se cumple en el año 70 la destrucción del templo donde que era la ciudad de Jerusalén. La segunda revuelta era de Quitos en el año 115, 117 después de Cristo. Judíos de la diáspora en Mesopotamia, Chipre, Egipto, Cirenaica, se rebelaron, fueron brutalmente aplastados por Roma. La tercera revuelta, que fue la que causó la gran diáspora, fue la tercera revuelta judía, que es la de Bar Kokhba, en el año 132 a 135, que es con el emperador Adriano, que también terminó aplastando a este hombre que se creía como un Mesías y que fue reconocido por el pueblo de Israel porque venía a libertar a Israel de manera política para conquistar, para quitar a Roma de en medio y querer formar un estado. Intentó crear un estado judío independiente. Roma aplastó la rebelión, destruyó Jerusalén, prohibió a los judíos entrar a la ciudad, causó el exilio conocida como la gran diáspora en la historia judía. Y ahí es donde los judíos ahora sí son expulsados de la tierra, y ahora sí es como el Imperio Romano Adriano le cambia el nombre a la provincia de Judea por Siria, Palestina. Ahí es donde viene en la historia, después del 135, después de Cristo. Roma toma medidas muy duras sobre Judea y Jerusalén, incluyendo el renombramiento de lugares claves como parte de su estrategia para borrar la identidad judía. Era un odio en contra de los judíos y es por eso que se le llamó Siria, Palestina, para opacar y eliminar a los judíos de su tierra, en la tierra de Judá. Judea, Siria, Palestina. El emperador Adriano renombró la provincia de Judea, Siria, Palestina. El nombre Palestina en latín es Filistín, que es donde viene la palabra Palestina. En latín es Filistea. Hace la referencia a los filisteos, antiguos enemigos históricos de Israel, como forma de humillación simbólica. Como los filisteos, desde el tiempo del rey David, eran enemigos acérrimos de los judíos, del pueblo de Israel, y es por eso que cuando viene este emperador Adriano en el 135 después de Cristo, le cambia el nombre Palestina. ¿Por qué? Porque era un tipo de humillación para los judíos que le estaba poniendo el nombre de sus enemigos a la tierra de Israel, llamándola Filistea, que es lo que quiere decir Palestina.
A la ciudad de Jerusalén le llamó Aelia, nombre de Adriano, es el nombre de Adriano, Aelia, Capitolina en honor a Júpiter. Capitolino era en honor a Júpiter. Se prohibió estrictamente a los judíos vivir ahí, excepto en un día del año. Prohibición y reprensión. Judíos fueron expulsados, asesinados o vendidos como esclavos. Se buscaban romper la identidad nacional y religiosa judía. Querían eliminarlos de la faz de la tierra. Causa de la gran diáspora de judíos exiliándolos de la tierra de Judá. Esto es lo que conocemos de lo que ocurrió después de estas gran rebeliones que fueron en el tiempo después de Cristo, que es por eso que dice aquí, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh sí, también tú conocieras, al menos en este día lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por en cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Esta es una profecía cumplida con todo esto. Lo que pasó en el pueblo de Israel en aquel tiempo, era provincia de Judea. Jesús profetizó la destrucción del templo en el año 70, todo lo que le vendría al pueblo judío. Vemos en Hechos 2:23, Hechos capítulo 2, versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes lo prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Todo esto ocurrió porque Dios estaba decretado para que esto sucediera. La cruz fue un plan eterno de Dios. Cristo entra sabiendo que va a morir, que va a pagar por sus pecados, que va a pagar por nuestros pecados, perdón. Cristo sabía que el sacrificio vendría para que nosotros pudiéramos tener esa libertad y el perdón. Esto refleja la soberanía y la predestinación de Dios. No basta aclamar a Cristo sin comprender la redención que proveyó Dios a través de Jesús. No basta solamente decir que creemos en Jesús sin comprender la redención que proveyó Dios a través de Jesús. No es solamente creer en un Señor que existió hace 2000 años, que vino al mundo, si no entendemos el plan de redención. Es importante entender ese plan de redención. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 1. Que si confiesas que Jesús es el Señor, cuando dice Señor, se está refiriendo al Kyrios. Y era así como se reconocía a nuestro Kyrios, a nuestro Dios en el antiguo tiempo. Entonces es necesario que reconozcamos a Cristo como el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que hay que creer que Cristo murió y que fue levantado de entre los muertos para ser salvo. No solamente es creer en Jesús o creer que existió este hombre que vino hace 2000 años, hay que creer en la muerte y la resurrección y de que Él es el Señor. Vayan a Romanos 3:23. Romanos 3:23 al 26. Romanos 3:23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio
de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vean qué hermoso. Todo estaba determinado para que Jesús padeciera por nosotros. Nadie le quitó la vida, sino Él mismo la atendió por nosotros. Eso dice la Escritura. Y todo fue un plan maravilloso de Dios, un plan soberano que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo, para que Cristo viniera a morir por nuestros pecados, para que fuera crucificado por nuestros pecados, y eso Dios lo hizo para un sacrificio de expiación. Por eso dice, esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces nosotros, agradecidos por ese sacrificio perfecto, ahora tenemos esa justificación por medio del sacrificio de Cristo. Y es de forma gratuita. Si leemos el 24, dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación, por medio de la fe en su sangre. Vean qué palabras. Y eso todo lo hizo Dios, para que por medio de Cristo, por el sacrificio, nosotros tuviéramos esa paz. Ahora, ya vamos terminando. Todos nosotros debemos examinar si verdaderamente estamos en Cristo, creyendo en este Cristo. Si el Cristo que creemos es bíblico o es un Cristo a tu manera. El Cristo bíblico fue aquel que Dios puso para expiación de nuestros pecados, para que por medio de Él nosotros tuviéramos paz para con Dios. Tuviéramos ese shalom, esa paz que Dios nos provee por medio del sacrificio de Cristo. Confía en la soberanía de Dios. Confía en la soberanía de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Él, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confía en la soberanía de Dios. Y con esto vamos a terminar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu soberanía. Te damos gracias por este mensaje. Señor, que este mensaje, Padre, pueda ayudarnos a entender, ayudarnos a mirar, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a reconocer a Cristo como el que proveyó nuestra salvación en ese sacrificio. Esto no fue una casualidad, esto fue un plan decretado tuyo, Señor, para que todo aquel que crea pueda tener la vida eterna, para que todo aquel que confíe en lo que tú hiciste en la cruz por nuestros pecados, podamos tener vida eterna. Señor, gracias, Padre, porque en este plan maravilloso, has permitido que tu evangelio llegue hasta nosotros, hasta el pueblo que no era escogido de primero, y has permitido, Señor, que ahora participemos de esa salvación, proveyendo tu evangelio para todas las naciones. Señor, gracias por tu amor, gracias por el sacrificio perfecto, en el nombre poderoso de Jesucristo, toda la gloria y la honra sean para ti. Amén.